Buenos días, queridos amigos de Latinoamérica. Bueno, aquí estamos nuevamente en un seminario latinoamericano, este año virtualmente, a la distancia, pero estaba pensando que, bueno, es la primera vez que todos los socios de FLADEM, si quisieran, si quieren, pueden participar de un seminario, lo cual es una oportunidad muy interesante de tener una participación mucho mayor a la que habitualmente tenemos, que está determinada por las personas que pueden viajar a cada uno de los países en los que nos reunimos. Y bueno, este año nos toca entonces celebrar los 25 años de FLADEM, que se cumplieron en el mes de enero, lo cual es un acontecimiento muy importante. Nos vamos a ver por este medio, nos vamos a ver todos los que podamos vernos, y es en este mes de julio. Hoy es el último domingo del mes de julio. Aquí en Buenos Aires es el mediodía, en otros países es la media mañana. Como tantas otras veces, nos reunimos un domingo en un seminario. Y en este mes de julio, ustedes saben, muchos los que me conocen, que yo soy afecto a pensar en los aniversarios. Ayer 25 se cumplieron 18 años de la promulgación de nuestra Declaración de Principios, que fue en la Ciudad de México, el 25 de julio del 2002, y también se están cumpliendo 25 años también de el seminario o curso o encuentro que se hizo en la ciudad de Bogotá en el año 95, en el cual se nombraron los miembros honorarios iniciales de nuestra asociación, lista que luego fue creciendo con el correr del tiempo hasta tener, bueno, los miembros honorarios que hoy tenemos, todas personalidades muy importantes de nuestra Latinoamérica. Y entonces me puse a pensar en esta charla que me invitaron a hacer, y agradezco a las directivas del FLADEM, qué había pasado en estos 25 años en FLADEM, de los cuales yo estoy desde hace 24, y qué cosas habíamos hecho, a qué cosas les habíamos dado énfasis, y qué cosas quizá nos fueron quedando un poco menos, con menos énfasis, o a las que no es que las hemos descuidado, pero en todo caso no les hemos dado tanto tiempo o tanta energía. Y entonces me parece que es un momento como para hacer un poco de equilibrio, de empezar a pensar en qué cosas vamos a equilibrar, a qué cosas a lo mejor nos hemos dedicado más por algunos motivos, y que ahora tendríamos que poner el énfasis en otras cuestiones, como para hacer un equilibrio, ¿no? Y entonces me recordaba que el FLADEM nació como una manera de reacción a ciertas actitudes que había en las instituciones de educación musical internacionales, pero también con una fuerte necesidad de mostrar que nosotros en Latinoamérica estábamos haciendo las cosas desde un lugar distinto a lo que se hacía, aunque todavía se sigue haciendo, no tanto, pero bastante, en la educación musical tradicional. Entonces, una de las cosas más importantes fue poner a la música en el centro de la escena. Esto es, que dejáramos de tener clases de música en las que se hablaba de la música, para empezar a tener clases de música en las que fuera un encuentro de personas con el lenguaje musical, que la música empezara a estar viva, que pudiéramos hacer música, no hablar de la música ni mencionarla en forma teórica, si se quiere, sino poder tener a la música concreta en el aula, en la sala o donde hiciéramos educación musical. Entonces le dimos mucho énfasis, por supuesto, a el acrecentamiento del mundo sonoro interno, de los alumnos, de las personas con las que trabajábamos, pero también de los docentes. Entonces pusimos mucho énfasis en nutrir el mundo sonoro interno, en apropiarnos de mucha música, en apropiarnos de mucho material, de valorizar cada vez más nuestra música latinoamericana, sin dejar de lado todos los tipos de música, porque de esto también se trata,
pero sí, digamos que hemos puesto mucho énfasis en pasarnos músicas, ritmos, melodías, repertorio, formas de apropiación, conocimiento de instrumentos, de la organología enorme que tiene Latinoamérica. Le hemos dado un gran énfasis a eso y por suerte esto ha dado muy buenos frutos, muy buenos resultados. Es un porcentaje muy alto el que nosotros le dedicamos habitualmente en los talleres de FLADEM, en los congresos nacionales, en los seminarios latinoamericanos, a este aspecto de apropiarnos de la música, de las formas de hacer música, de las formas en que los músicos se apropian. Y esto ha sido muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que una de las cosas a la que también le hemos dado mucho énfasis es a pensar al docente como músico, el maestro de música como músico, como persona que es un hablante activo del lenguaje musical y que de ese modo se manifiesta en el aula y con sus grupos. Entonces, bueno, suele pasar que también a veces nos vamos a algún extremo, ¿sí? Y entonces el docente músico se transforma casi en un instrumentista que está en el centro del aula como si fuera un escenario, y le cuesta correrse de ese centro, quizá porque pretende canalizar a través de los grupos carencias artísticas propias, y entonces, bueno, tiene un auditorio ahí de gente que lo mira, que lo aplaude probablemente, y a veces cuesta un poco correrse de ese lugar para darle el protagonismo a quienes tienen que tenerlo, que son los grupos de las personas que aprenden. El docente haciendo música es importante, es muy importante, pero es muy importante también que haga música con los alumnos y que en algún momento pueda correrse, no solo del centro, que siempre debe estar corrido del centro, sino de correrse del lugar de hacer música para poder ver qué música hacen sus alumnos, las personas que está coordinando, sean niños, adolescentes o adultos. Porque ese poder ver a los alumnos, a sus grupos, haciendo música y viendo de qué manera se contactan con la música, es lo que le va a permitir tomar las decisiones que tiene que tomar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esto ya lo hemos dicho otras veces, pero quizá está bueno repetirlo una vez más. No se trata de que en la clase de música se hace lo que el maestro quiere, aunque el maestro sea muy activo, muy participativo, muy musical, muy músico, muy instrumentista, muy cantante. Pero no se trata de que en la clase de música ocurra lo que el maestro quiere. Tampoco se trata de que ocurra lo que quiere el alumno o lo que quieren los grupos. No es una cuestión de querer o de deseo, sino que yo considero que lo que debe ocurrir en la clase de música es que hay que hacer lo que el grupo necesita. Lo que el grupo necesita para acrecentar sus posibilidades de contacto con el lenguaje musical. Lo que el grupo está en ese momento necesitando para convertirse en un hablante activo del lenguaje musical. Cuando hablamos de hablante activo, valga la redundancia, estamos diciendo una persona que pueda ser decodificador de mensajes musicales, que tenga mucha música dentro, pero que también a través de ese mundo sonoro interno que va creciendo pueda ser emisor de buenos lenguajes musicales, emisor de completos lenguajes musicales con un uso cada vez más creciente de la sintaxis, de la semántica, de modo que la música se transforme en un lenguaje tan importante como todos los otros. Y para hacer lo que el grupo o las personas necesitan, hay que poder leer necesidades de aprendizaje. Creo que acá hay uno de los puntos en los que tenemos que hacer énfasis, porque me parece que esto lo hemos estado dejando bastante de lado. Saber en qué punto del proceso de construcción del lenguaje está el grupo
están los alumnos. ¿Qué necesita en ese momento para crecer en sus posibilidades de utilización del lenguaje musical? ¿Qué está pasando por la cabeza de esa persona o de esas personas? ¿Cuáles son los procesos de construcción del lenguaje por los que está transitando? ¿Cuáles son esas operaciones mentales, procedimentales y emotivas que está realizando esa persona en ese momento y que nosotros tenemos que propiciar o tenemos que ayudar? Y para esto hay que saber cuáles son esos procesos mentales, procedimentales y emocionales que las personas transitamos cuando nos apropiamos del lenguaje musical. Hay que estudiarlos, hay que conocerlos, hay que verlos en la acción. Saber cuáles de estas operaciones mentales, emocionales y operacionales, o sea, procedimentales, se están poniendo en juego en cada momento y cómo se manifiestan. ¿Cómo se manifiesta este modo de pensar la música en la acción musical? Para que entonces cuando veamos a nuestros grupos, a nuestros alumnos, a las personas con las que trabajamos, manifestarse musicalmente, nosotros podamos entender qué es lo que les está sucediendo, poder de alguna manera adelantarnos y darnos cuenta en qué punto del proceso está, para entonces poder decidir cuáles son las mejores cosas a hacer en este momento, para que este proceso sea más profundo y más fructífero. Y entonces en este punto creo que quiero hacer énfasis también en otro de los aspectos que nosotros tendríamos que darle énfasis porque lo hemos dejado un poquito descuidado, y es en pensar que para que alguien pueda ser un hablante activo del lenguaje musical, tiene que desarrollar su proceso creativo a pleno. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le damos mucho énfasis al proceso de sensibilización, de apropiarse de material musical, de hacer crecer su mundo sonoro interno presentándole muchos materiales musicales. Pero luego hay otros procesos, como el proceso de imaginación, que es el proceso de crear internamente imágenes, que viene en paralelo con ese proceso de sensibilización, pero hay que acrecentarlo y hay que estimularlo. Y luego el proceso de creación y el proceso de expresión. Y esto se da muchas veces, pero no siempre, en los talleres creativos. Un taller creativo tiene determinados momentos que nosotros el año pasado en el seminario de Bogotá hemos podido identificar, y creo que es a lo que nosotros tenemos que darle bastante importancia en la conceptualización metodológica. Nosotros tenemos que poder entender cuál es ese movimiento que ocurre en los procesos de cada persona. Entonces, estos momentos del taller creativo, el estímulo introductorio, la producción individual, la producción subgrupal, todo aquello que va llevando a que el proceso creativo sea pleno, sea satisfactorio, sea emotivo, sea musical, sea expresivo, tenemos que poder conocerlo en profundidad para poder tomar decisiones reales cuando estamos coordinando una clase, saber en qué momento estamos en cada una de las etapas de nuestra actividad, y en todo caso, sin dejar de actuar espontáneamente, que esa espontaneidad esté dada en la toma de decisiones adecuadas para las necesidades que cada uno de los grupos y cada una de las personas tiene en cada momento. Me parece que ya es tiempo de poder empezar a darle más énfasis a estas cuestiones que tienen que ver con la conceptualización pedagógica, pensar en la pedagogía, pensar en la metodología, en las metodologías posibles. Porque muchas veces nosotros decimos que estamos propendiendo a las pedagogías musicales abiertas, pero también es verdad que pocas veces nos ponemos a pensar qué significan las pedagogías abiertas, cuán abierto es, qué es lo que tiene que estar abierto. Y como ya he dicho otras veces, lo que tiene que estar abierto es la cabeza del maestro, la cabeza del docente, la cabeza de los y las profesores de música, abierta a ver, a mirar, a observar, a entender y a tomar decisiones creativas, decisiones
contundentes que ayuden y faciliten el aprendizaje, más allá de pensar en enseñar, pensar en facilitar el aprendizaje musical y en que todos nuestros grupos, todos nuestros alumnos, todos nuestros habitantes y hermanos latinoamericanos puedan transformarse en hablantes activos del lenguaje musical. En este camino estamos y por allí nos seguimos viendo. Muchas gracias por su participación y quedo a la espera de si hay preguntas. Ahora las respondemos. Hasta luego.